Buenos días a todas, a todos. Gracias a mi compañera Odi, a Silvi. Quiero presentar a un amigo. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Petana, director de Políticas Públicas de la Universidad de Lanús, director del Seminario de Pensamiento Nacional y director del Seminario de Peronismo y sobre todo militante peronista. Una eminencia en el campo del pensamiento nacional, creo que en la actualidad lo más preclaro en esta temática, con varios trabajos publicados y sobre todo colaborador permanente de las organizaciones gremiales, de los espacios políticos que lo convocan en todo el país. Dicho esto, aparte ya profesor de nuestra escuela de formación, ya en el inventario. Para nosotros es un gran honor, les pido un fuerte aplauso. Como siempre, la bienvenida de parte de Amadeo para todos y bueno, lo dejamos en manos de Petana, que nos va a hablar del modelo argentino para el proyecto nacional. Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, muy contento realmente de compartir esta mañana con ustedes, invitado por Aníbal, bueno, y obviamente por toda la conducción de la organización, que siempre nos recibe con mucho afecto, mucho cariño. Yo estuve varias veces participando en el gobierno local y por lo tanto, bueno, conocía muchas de ustedes, así que tengo por lo menos ciertamente algo de claridad respecto a lo que significa ser un trabajador municipal y de las responsabilidades, a veces no suficientemente reconocidas, por parte del gobierno y por parte a veces de los mismos ciudadanos del laburo que nosotros hacemos. Yo estuve en la Reserva Ecológica de Costanera Sur, estuve en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, estuve en la Secretaría de Medio Ambiente, así que bueno, en varios lados. Antes del 2008. Antes del 2008. Después ya no pude entrar más. Después no me dejaron entrar más por... Lo que vamos a hacer hoy es, a ver, voy a hacer esto. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de comentarles a ustedes, aunque sea sucintamente, qué significa el modelo argentino para el proyecto nacional, que es el libro póstumo, el testamento de Perón. Ustedes saben que Perón regresa definitivamente al país el 20 de junio de 1973. Regresa al país definitivamente. Consciente absolutamente de su debilidad física, el médico que lo atendía en España, que era el doctor Puigvert, le había advertido que él estaba en una situación, diríamos, bastante compleja de salud, pero tenía, según la edad oficial, muere a los 78 años, pero como hay una discusión respecto al acta de nacimiento, podría ya tener unos 80 años, y aparte era fumador, ¿no? Imagínense para esa época, ¿no? Y obviamente una persona de la cual pude obtener un testimonio directo, que fue el doctor Liotta, que nos contó parte de las dolencias que tenía el general Perón al momento de volver. Pero Perón tenía dos objetivos muy claros para la vuelta. Uno era promover la unidad de los argentinos. Ahora que está de moda el tema de la grieta y las divisiones y esto y lo otro, él venía a unir a la Argentina. Él sabía que para que la Argentina pudiera convertirse en esa Argentina potencia que el peronismo aspiraba,
necesitaba que los argentinos estuviéramos unidos. Estar unidos no significa pensar todos igual, sino estar unidos en función de una serie de objetivos. Y para eso, lo que hizo, es decir, el laburo que hizo durante el poco tiempo que estuvo en la presidencia de la Nación, fue encargarle a un hombre de muchísima confianza de él, el coronel Damasco, y otro hombre de muchísima confianza de él, Ángel Monti, la redacción de un documento de trabajo que después va a ser conocido como el modelo argentino para el proyecto nacional. Él inmediatamente crea una Secretaría de Estado y arma un equipo de trabajo para realmente redactar un documento escrito para someter a consideración todos los argentinos. Él decía que la única forma de lograr esa unidad que él aspiraba era que existiera un documento donde la mayoría de los argentinos estuvieran de acuerdo, por lo menos en los objetivos estratégicos primordiales. Él decía, y lo dice en el prólogo del libro, el modelo argentino, que 30 años de lucha política, 30 años del pensamiento, 30 años de acción, 30 años de reflexión, le había generado la convicción que nuestra Argentina necesitaba definir y escribir un proyecto nacional. Necesitaba un documento, un instrumento. Y ese es el modelo, un documento, un instrumento. Y este debería ser verdaderamente nacional, es decir, realizado por, en y para el país. En consecuencia, todos los sectores políticos, económicos, sociales, todos los ciudadanos debían tener el deber cívico y moral de conocer ese documento y de aportar cada una de las ideas. Entonces, imagínense, Perón vuelve con la idea de unir el país. Para unir el país concibe un documento, ese documento se lo encarga a un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo básicamente es conducido por el coronel Damasco, que después fue ministro del Interior durante el gobierno de Isabel Perón, y luego de encargarle el documento, someterlo a la consideración de la gente. Una vez sistematizados los objetivos, someterlo a consideración de la gente. El modelo, ¿cómo le va, compañera? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? El modelo solo debía plantear los lineamientos generales antes que soluciones definitivas. O sea, imagínense ese documento que Perón plantea o que Perón intenta plantear. Digo, intenta plantear ¿por qué? Porque lamentablemente él muere, él lo presenta, hace 3 presentaciones del modelo. Una ante el gabinete, otro ante los trabajadores en la plaza el 1 de mayo, antes de morir, y el 1 de mayo del 74, y otra presentación ante la Cámara de Diputados y de Senadores. La idea tenía que ese documento circulara por todas las organizaciones del país, se discutiera, volviera las propuestas y a partir de ahí se construyera el modelo. Fíjense el objetivo de la vuelta de Perón. Muchos piensan que el objetivo de la vuelta de Perón era tan solamente gobernar. Sí, gobernar sí, pero básicamente, y sobre todo teniendo en cuenta su estado de salud, era la construcción de este modelo argentino. Había propuesto una metodología. La primera era el modelo. El modelo partía del mismo Perón, es decir, era la experiencia del ciudadano Perón después
de tantos años de acción política. Luego, la elaboración por parte del equipo de trabajo del modelo. Luego, la intervención de los sectores del gobierno en algunos aportes para enriquecer el modelo. Luego, que ese modelo recorriera los sindicatos, que ese modelo recorriera las distintas organizaciones empresarias, la iglesia, las organizaciones de base. Luego, metodológicamente, que volviera a un Consejo Nacional del modelo para el proyecto nacional y luego recién ponerlo en marcha. Porque la diferencia entre modelo y proyecto, el modelo es un texto, ¿no? Es un texto escrito que puede ser escrito por una o varias más personas, a modo de propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto, recién se hace proyecto cuando ese modelo se hace carne en la comunidad, se hace carne en la sociedad. Entonces, por lo tanto, básicamente ese es el objetivo fundamental del modelo. ¿Sobre qué base? ¿Qué pensaba Perón que iba a pasar en el mundo? ¿Por qué era importante realizar un modelo para el proyecto nacional? Ustedes van a escuchar muchas veces que Perón hablaba del universalismo. Él se adelanta a la filosofía de la complejidad, es decir, a lo que estamos viviendo actualmente nosotros, hacia donde avanzaba el mundo. Él decía que las organizaciones humanas iban desde las más simples a las más complejas y que necesariamente el mundo iba a avanzar de las organizaciones más simples hacia las más complejas. Y tarde o temprano las relaciones entre los países iban a ser tan fuertes, se adelantó inclusive a las mismas redes donde hoy nos podemos enterar cosas que pasan en países que hace ni siquiera sabíamos que existían. Es decir, él veía o observaba un proceso de universalización. Pero la universalización no significaba la homogeneización, es decir, que todos fuéramos iguales. Se universalizaba desde la diversidad. Es decir, cada país, cada cultura aportaba desde su diversidad a la, como una especie de redes de encuentro. ¿Vieron lo que habla Francisco hoy? Vamos a redes de encuentro. Eso está en el modelo nacional, eso está en el proyecto de Perón. Es decir, cada nación, cada cultura, cada continente aportar desde su propia particularidad. No implicaba universalizar, suspender las particularidades. Por eso, el tercer mundo, que en ese momento era donde nosotros nos ubicábamos geopolíticamente, debería necesariamente opinar sobre ese proceso de universalización, pero el tercer mundo le iba a aportar justicia a ese proceso de universalización, porque el tercer mundo en aquellos tiempos era la organización de los países más pobres o más empobrecidos, porque en realidad no existe la pobreza en sí misma, sino existe quienes son empobrecidos. Siempre hay alguien que actúa sobre otro y que lo transforma o lo ubica en un campo de pobreza. No hay poblaciones vulnerables, hay poblaciones vulneradas. Por lo tanto, siempre hay que pensar que Perón, que había sido uno de los creadores de lo que se llamaba el tercer mundo, lo había hecho para que ese tercer mundo, en el proceso de universalización, apoyara o fuera el eje o el ariete de la demanda de la justicia social para los países de África, para los países de América Latina, es decir, para los países que se ubicaban en el tercer mundo. En realidad, el tercer mundo era la manifestación física y concreta de la tercera posición, de una de las tres banderas del justicialismo. Realmente
cuando uno analiza ese libro, el modelo argentino para el proyecto nacional, es muy fácil conseguirlo porque hay muchos ejemplares, pero el que realmente responde, digamos, al proyecto originario de ese libro fue el que realizó Oscar Castellucci en la Biblioteca del Congreso Nacional. Él logró contactarse con los borradores de Damasco y a partir de ahí reconstruir el modelo, y esa reconstrucción del modelo permitió recuperar en su esencia ese documento tan importante que para el peronismo y para el futuro de la Argentina. Después vamos a hablar un poquito de qué hablaba ese modelo, qué nos recomendaba, cuál era la mirada de Perón respecto del futuro. Era un documento de Perón, como es el testamento, escrito hacia el futuro, escrito hacia estos tiempos. O sea, él estaba pensando en el año 2000, 2010, 2020, 2030, cuando escribe este proyecto, ¿no? Y piensa todo un proceso de discusión muy largo, porque calcula que muere en 1900, mediados de la década del 70, pero él está pensando ya en los años 2000. El modelo argentino lo preparó personalmente él, o sea, más allá del equipo. La lectura final del modelo la realiza Perón y realiza las últimas correcciones. O sea, cuando uno mira los documentos de Damasco, yo tuve la oportunidad de ver el texto corregido final de Perón, porque la metodología era la siguiente. Perón se reunía con el equipo anotaba, iba anotando los distintos objetivos del modelo, luego lo copiaban, lo pasaban a máquina y después Perón lo revisaba y a mano lo modificaba, ¿no? Él lo termina y lo anuncia públicamente el 1 de mayo de 1974, 2 meses antes de morir. Y vuelvo a repetir, es modelo porque es una construcción intelectual, no llegó a ser proyecto. No llegó a ser proyecto porque ese modelo no fue distribuido por toda la comunidad y aportadas las recomendaciones por parte de los distintos sectores de la comunidad. Simplemente quedó en el escrito que aún está para discutir, porque si ustedes me preguntan ¿qué podemos hacer nosotros con el modelo? Discutirlo porque gran parte, y ahora lo vamos a ver en un ratito, de los grandes problemas que atraviesa la Argentina de hoy están planteados en el libro, en ese modelo. Vamos a avanzar un poquito. ¿Cuáles eran las amenazas que impedían llevar adelante el modelo argentino para el proyecto nacional? Una de las amenazas era la violencia. La Argentina en aquellos momentos se encontraba atravesando, ustedes se van a recordar, se encontraba atravesando un momento muy dificultoso. Ahí está Alejandro, un saludo para Alejandro que lo acabo de ver ahí. Nos conocemos hace muchos años. Entonces, volvemos un poquito para atrás. Perón regresa al país, consciente de su debilidad física, pero consciente además que era necesario que en Argentina se realizara un documento y que ese documento fuera suscrito por la mayoría de los argentinos. Es decir, había que romper la vieja tradición de enfrentamiento entre los argentinos. Se llega en un clima de violencia, ustedes recuerdan en ese momento los argentinos, por eso ese famoso discurso
esa famosa consigna que dice que para un argentino no hay otro mejor que otro argentino. O sea, modifica el viejo apotegma peronista: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y lo reconvierte en un argentino: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Esto es muy importante porque la Argentina estaba sufriendo una etapa de violencia interna muy importante, pero él advertía que la violencia, sí, evidentemente había una violencia interior que tenía que ver con viejos y antiguos y perimidos enfrentamientos en los argentinos, pero nos llegaba desde afuera de nuestras fronteras, por las vías de un calculado, dice en el modelo, sabotaje a nuestra irrevocable decisión de liberarnos de todo asomo de colonialismo. Él asociaba la existencia de violencia política no solamente a antiguas diferencias que provenían de las viejas luchas en la historia argentina, sino sobre todo a la acción de un colonialismo que fomentaba y promovía los enfrentamientos internos e impidiendo el objetivo final, que era la liberación nacional. Ha comenzado, dice, de este modo el tiempo en que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Esto solo ya es revolución de suficiente trascendencia como para agradecer a Dios que nos haya permitido vivir para disfrutarlo. Estamos terminando con la improvisación, porque no solo el país lo exige, sino también el mundo no admite otra alternativa. Se percibe con firmeza que la sociedad mundial se orienta hacia un universalismo que en pocas décadas del presente nos puede conducir a formas integradas tanto en el orden económico como en el político. Él se estaba adelantando, digamos, a lo que después se llamó globalización, o se mal llamó globalización, porque se confundió el universalismo que planteaba Perón, que de alguna manera respetaba en cierto sentido las particularidades de cada uno, o sea, fomentaba la integración, fomentaba la relación entre los países, pero siempre desde tu propia identidad. La otra era el colonialismo, era impedir que vos fueras lo que deseabas ser. Él planteaba además, en el modelo nacional, que así como la Argentina había sido una comunidad organizada, es decir, se había organizado en forma comunitaria, y en ese tiempo la Argentina había logrado los mejores objetivos económicos, culturales, etc., se refiere desde el año 1943 hasta el año 1955, ahora Latinoamérica debía transformarse en una comunidad organizada. Y esto era muy importante, porque nosotros los argentinos, y la mayoría de los que estamos aquí, o sea, los que peinamos más canas, generalmente cuando estudiábamos la historia argentina, estudiamos la geografía, pero básicamente como descendientes de Europa. Nosotros prácticamente no conocimos en nuestros estudios escolares la historia de América Latina. ¿Qué es lo que había pasado en América Latina después de julio de 1816? Es decir, después de la independencia, después del 9 de julio, ¿qué es lo que había pasado con América? Nosotros rompimos la proximidad con América Latina, y la comunidad es proximidad. Por lo tanto, Perón en el modelo decía: la Argentina y los países de Latinoamérica tienen que recuperar la proximidad. Latinoamérica es de los latinoamericanos. Tenemos una historia tras de nosotros, una historia del futuro. No nos perdonaría el haber dejado de ser fieles a esa historia común. Paralelamente nos uniremos a la acción de los países del tercer mundo, con los cuales ya estamos unidos en esa idea. Entonces, un primer elemento que plantea el modelo es la inserción definitiva de la Argentina en Latinoamérica
es decir, la construcción de una Latinoamérica como una comunidad organizada. Es decir, pasar de la comunidad argentina organizada a la comunidad latinoamericana organizada a partir de la recuperación de los lazos de la proximidad. Perón recomendaba también en el modelo la cuestión cultural y decía: queremos una comunidad, y esto lo estaba diciendo en el año 1974, que tome lo mejor del mundo, que tome lo mejor del mundo, del espíritu del mundo de las ideas, del mundo de los sentidos, y que agregue a ello todo lo que nos es autóctono, para desarrollar un profundo nacionalismo cultural. Yo ya estoy en el punto anterior, es decir, la incorporación definitiva latinoamericana, dando la primera recomendación que Perón establece en el modelo para el futuro de la Argentina. Decía: señores, nosotros tenemos que incorporarnos a este mundo universal como latinoamericanos, y en el marco del tercer mundo, porque el tercer mundo era de alguna manera el sector de países que iba a plantear dentro del conjunto universal de países la cuestión de la justicia social. El nacionalismo cultural lo entiende también como el tomar del mundo el espíritu, y esto tomar de tantos otros espíritus. ¿Por qué? Porque la Argentina, nuestro país, es un país muy especial. Estamos, Marechal decía, es un laboratorio de almas, es un país donde convivimos y coexistimos hombres y mujeres de las más diversas etnias. Es un país que, digamos, de ser americano propio se fue universalizando a partir de la incorporación de todas las etnias y culturas que vinieron con las distintas corrientes migratorias y se mezclaron. Cada una de nuestras familias tiene seguramente 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 orígenes diferentes. Y ser de orígenes diferentes nos hace en cierto sentido universales. Entonces Perón decía: preservemos esa universalización que vivió la Argentina a partir de todo el proceso de constitución de la Argentina como país, como sociedad, como comunidad, e incorporémosle a eso todo lo que desarrollamos como autóctono. Por lo tanto, desarrollemos un nacionalismo cultural que se da a partir de la articulación de lo autóctono puro, de lo indígena, de lo criollo, de lo gaucho, con lo universal incorporado por los distintos hombres y mujeres, abuelos nuestros, bisabuelos, tatarabuelos, que se incorporaron a la vida del país con otras, otros modelos y otras etnias absolutamente diferentes, o no, por lo menos originarias de América Latina. Eso lo llamaba nacionalismo cultural. Con lo cual, él propone, dentro del modelo nacional, que uno de los roles del Estado más fuertes sea el de fomentar ese nacionalismo cultural. Es decir, propone el nacionalismo cultural, propone después el nacionalismo tecnológico. Fíjense el modelo 1974. En lo científico y tecnológico se reconoce el núcleo del problema de la liberación. 1974. El núcleo, uno de los núcleos del problema de la liberación del país pasaba por la cuestión tecnológica, científica, tecnológica.
el retraso científico-tecnológico atentaba contra nuestra liberación. Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación es imposible. Imposible. Ese es el modelo, ¿eh? Este es el libro que él propone a que nosotros discutamos. Él es lo que nos está diciendo, señores. Bueno, a ver, ¿qué piensan de esto? Por eso está bueno el modelo para discutirlo, porque acá este libro no lo escribió él para el año 74. Él creo que sabía seguramente que pasó lo que pasó. Apenas él murió, el libro directamente desapareció, no se editó y recién se empezó a editar después de muerto, en los años 80. Este libro desapareció del mapa, porque fue un libro donde él realmente nos propone que discutamos si queremos ser latinoamericanos y cómo debemos ser latinoamericanos. Nos propone si estamos dispuestos a sostener un nacionalismo cultural que no es chauvinismo, que no es vestirnos todos de gauchos y de espuelas, sino entender que la Argentina es un país formado a través de un nativismo muy fuerte, muy importante, que data de los pueblos ancestrales hasta la incorporación de grandes grupos comunitarios de distintos países. Ustedes fíjense que en el caso mío particular, yo tengo siete linajes, portugués, español, criollo, italiano, yo mismo tengo 7. Si cada uno de ustedes, de los que está acá, cuenta su propio linaje, se da cuenta que por un lado tiene la argentinidad puesta, que se la da el propio hecho del nacimiento, pero también el linaje que incorpora a través de sus abuelos, bisabuelos, ¿no? Hay que ir hacia arriba. Pero dice una cosa muy importante, ¿no? Y dice, no dice latinoamericano, dice nacionalismo cultural. La liberación está relacionada con lo científico-tecnológico, es decir, reconoce el núcleo del problema de la liberación en el campo científico-tecnológico. Miren lo que está pasando ahora. Si nos quedamos afuera de todo este proceso de evolución científico-tecnológico, estamos puestos. O sea que, Gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Estás igual, estás muy bien, La liberación del mundo, dice, el desarrollo exige que este conocimiento científico-tecnológico sea libremente internacionalizado, sin ningún costo para él. Hemos de luchar para conseguirlo. Tenemos para esta lucha que recordar las esencias. Todo conocimiento viene de Dios. Lo que quiere decir es que los países centrales tienen que ceder, tienen que contribuir, tienen que ayudar a los países periféricos a fomentar su desarrollo científico-tecnológico. Él planteaba y decía que que todos los estadistas posteriores a él, porque él ya sabía que poca vida le tocaba, debía lucharse porque los países centrales, los países que de alguna manera han logrado estar en la punta científica tecnológica, contribuyen con los países donde no están. Y escuchen esto, la lucha por la liberación, dice el general Perón, es en gran medida la lucha por los recursos naturales y la preservación ecológica, y en ella estamos empeñados. Mirá lo que era la liberación. O sea, en el 70 nos estábamos cagando a tiro por la liberación, porque pensábamos que la liberación era quién pegaba el cadenazo más fuerte, quién tiraba el tiro más fuerte. Y el viejo venía a decir, no, mire muchachos,
La liberación es científico-tecnológica, la liberación es por los recursos. Los pueblos del tercer mundo albergan grandes reservas de materias primas, particularmente las agotables. Pasó la época en que podían tomarse las riquezas por la fuerza, con el argumento de la lucha política entre los países o entre las ideologías. Decía, basta, acá debe terminarse el colonialismo para apoderarse del litio, del agua, lo que está pasando ahora. O sea que la liberación pasaba, en primer lugar, porque constituirnos como latinoamericanos. La liberación por practicar un nacionalismo cultural. La liberación por practicar o por fomentar un desarrollo científico-tecnológico. La liberación por la preservación de los recursos y por la preservación ecológica de los ecosistemas del planeta. Fíjense cuánta relación hay entre este discurso y la encíclica Laudato Si del Papa. Me parece que el Papa se le copió. Si viene acá algún día el Papa a visitarlo, le dice al Señor, usted tiene que citarlo, usted está plagiando. Pero está diciendo la preservación de los recursos, pero también la preservación del ecosistema, porque la Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin el mundo, sin la ecología, sin la Tierra. Si la madre Tierra, la Pachamama, se dice acá en América indígena. La liberación exige también una adecuada y correcta base, llámese organización institucional. Hay una crítica al sistema partidocrático de partidos políticos. Una crítica soslayada, dice. La organización institucional tendrá que ser establecida una vez clarificado que se quiere, cómo de lograrse lo que se quiere. O sea, antes de establecer qué forma de gobierno querés tener, tenés que preguntarte qué es lo que querés, cómo has de lograrlo y quién hacer el responsable por cada cosa. Venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones de afrontar el futuro. Ahí aparecen las organizaciones libres del pueblo, son entre ellos las organizaciones sindicales. Él dice, señores, las instituciones muy bien, sí, tiene que haber exactamente sistemas de representación, como la legislatura, sistemas de ejecución, sistemas de control judicial, etc. Pero también tiene que haber sistemas que garanticen la representación de las organizaciones libres del pueblo. Él abogaba en esa época por reconstruir o por construir un sistema institucional donde de alguna manera las organizaciones de base estuvieran representadas en las organizaciones de gobierno para poder garantizar los intereses del pueblo, que es al cual se debe el gobierno. ¿Se va entendiendo? El tema de la juventud, que en ese momento estaba caldeado. La juventud argentina es llamada a tener un papel activo en la conducción concreta, un papel activo, como otros papeles. La juventud, los viejos, los jóvenes, pero de alguna manera, lógicamente, fomentaba la participación juvenil porque la juventud siempre es el pasado, pero también te decía que, digamos, el traspasamiento generacional no es tirar un viejo por la ventana todos los días. Él veía de alguna manera en ese momento, o establecía, o visualizaba, mejor dicho, la idea de que la juventud era un instrumento importante. Y ha sido invitada a organizarse, porque él veía a la juventud desorganizada. Él tiene 3 reuniones
cuando regresa con la juventud. 3 reuniones con todas las organizaciones juveniles. Se presentan más de 170 organizaciones juveniles. Entonces Perón les contesta: me mintieron. A mí me dijeron que estaban organizadas y están totalmente desorganizadas. Es decir, él convoca a la organización de la juventud y estamos ayudándola a organizarse sobre la base de la discusión de las ideas y no de los tiros. Y comenzando por pedir a cada grupo juvenil que se defina, qué es y que identifique cuáles son los objetivos que concibe para el país en su conjunto. Lo define ahí mismo. Tenés que definirte, ¿para dónde vas? ¿Qué es lo que pensás? ¿Sos peronistas, sos socialistas, sos liberal? Son trabajadores. Yo lo que estoy leyendo son, en parte, las recomendaciones que Perón hace en un libro que ustedes pueden leer, que se les recomiendo que lean, que es el Testamento Político del General Perón, que está escrito para estos tiempos, no está escrito exclusivamente para los años 70, sino está escrito para los años después de los años 2000. ¿Se acuerdan que decía, en el 2000 nos encontraron unidos o dominados? Bueno, este libro es para ahora. Es un libro que, digamos, los estudiantes nuestros lo están empezando a leer ahora y a analizar ahora, porque son libros que se están escribiendo, que se han escrito para el futuro. Los trabajadores, columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. ¿Qué les está diciendo? Que se tienen que meter en política, que tienen que recuperar la participación política que perdieron. No se lo digo yo, se lo está diciendo Perón, no me vayan a después, dice Petana que ahora le van a pedir a Gesta que nombremos 40 diputados, lo dijo Perón, que le eche la culpa a Perón. El país necesita que los trabajadores como grupo social definan cuál es la sociedad a la que aspiran, de la misma manera que los demás grupos y políticas sociales. Es decir, los convoca a participar de la redacción del modelo argentino para el proyecto nacional. Ello exige una capacitación intensa. Les está diciendo: capacítense y fórmense. Y requiere también que la idea constituya la materia prima que supere a todos los demás instrumentos de lucha. También le escribe a los empresarios, a los intelectuales, a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia, a la mujer. Todo está ahí, todo está en el modelo. La primera pregunta que yo me haría, y que puedo responderle, es ¿por qué este modelo argentino para el proyecto nacional no circuló en la época que Perón lo escribe? Yo creo que el nivel de infiltración que existía en parte en el gobierno impidió que este libro circulara. Entre los responsables incluye a López Rega y a otros. No había interés en que la Argentina se uniera, no había interés en que la Argentina elaborara un documento de acuerdos, no había interés de que la Argentina empezara a caminar bajo la consigna de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. No había interés en que la Argentina se liberara. Para mí. En segundo lugar, ¿para qué me sirve? ¿Para qué les sirve a ustedes este documento? Bueno, este documento les sirve a ustedes para conocer básicamente la experiencia de uno de los
protagonistas políticos, porque ahora se habla de actores, nosotros no actuamos, no representamos a otros, somos nosotros, ¿no? Somos protagonistas, ¿no? Dice, actores políticos, parecería que fueran gente que representa a otros, y en realidad somos protagonistas. Por ahí muchos de los que están son actores o vocacionales o tuvieron, sí, ganas de ser actores, pero no. Me da la impresión que él lo dice en un momento, los países definen su futuro muchas veces como resultado de un gran enfrentamiento interno y la resolución de ese enfrentamiento a partir de una facción que triunfa y que se consolida directamente en el poder. Otro a través de un enemigo externo que une, ¿no? Porque el enemigo externo siempre te une. Y la tercera, la nuestra, dice, que la podemos hacer discutiendo entre nosotros. Es decir, todavía nosotros tenemos la posibilidad de discutir entre nosotros qué país queremos. Nosotros estamos a veces atravesando falsas antinomias. Nos están haciendo enfrentar, como decía Perón ahí, colonialmente, con falsas antinomias. Y me parece que este libro sigue siendo muy clave porque establece claramente elementos que nos permiten analizar por qué aún hoy en el presente no nos podemos poner de acuerdo en 5, 6, 7 u 8 puntos que de alguna manera definan nuestro propio futuro. Siempre con un norte, porque cuando yo les decía, les hablaba el rumbo a seguir, les hablaba de la cultura como elemento liberador, como liberación, de la tecnología como elemento de liberación, de los recursos naturales como elemento de liberación, de los trabajadores como factor y columna vertebral de la liberación. Es decir, la liberación, la posibilidad de que nuestro país sea lo que desea ser y no lo que otros desean que sea, sigue siendo nuestro objetivo fundamental. Y yo les recomiendo, porque lo pueden leer, está en internet el libro, no hace falta ir a comprarlo, el modelo. Hay buenos ejemplares, inclusive si ustedes buscan el modelo, ponen así, modelo argentino para el proyecto nacional, Biblioteca del Congreso de la Nación, Oscar Castellucci, ponen ese tipo de combinaciones en un buscador, pueden encontrar el original, el texto que fue realmente elaborado a partir de esa relación dialógica entre Perón, Damasco, Monti y todo el equipo que trabajó en la elaboración del proyecto. Pero no se asombren y no se deprimen. Es un documento que se anticipa al futuro. Ahora, no es un libro de ciencia ficción, porque los autores de ciencia ficción también se anticipan al futuro. Vemos las películas todos los días. Es un libro de política que se anticipa al futuro, que nos está demandando a los argentinos utilizar. Acá aparece lo del bastón de Mariscal, cuando él dice: yo elaboro el modelo, se lo muestro a los dirigentes políticos, eso lo hace, se los comento a los trabajadores, el 1 de mayo, el día que se armó el despelote, comentan que están con el proyecto nacional, porque él temía que el documento desapareciera. Y si uno lee el discurso del 1 de mayo ante las cámaras, ¿no?, de diputados y de senadores, les avisa que ese documento está en circulación.
Él era consciente primero que podía desaparecer y seguro consciente de que la gente se iba a acordar que ese documento existía. Y ese documento fue recuperado. El documento original, ¿hace cuántos años fue recuperado? El original, el que realmente plantea exactamente 10 años. 10 años. Muy novedoso. Yo les pido, compañeros y compañeros, para despedirme y para dejarle algunas cosas. Yo tenía preparada una charla un poquito más larga. Acá fueron testigos de cómo fui tratando de cambiar las placas, subiendo, digamos, primero para que pueda haber algún debate, y segundo también para no sobrecargar, porque yo les estoy tirando una bomba y ustedes me dicen, pero ¿cómo? Hay un libro de Perón que lo escribió, nos dejó un testamento político, con cosas tan importantes, nos habla de cosas que nos están pasando ahora y nosotros no sabemos absolutamente nada de esto. Bueno, es mucho. Entonces dije, bueno, dejamos simplemente esta noticia, esta novedad, esta buena nueva, si quieren llamarla así, y con esto vamos terminando este encuentro, o por lo menos terminando esta primera parte de este encuentro, para por lo menos después que podamos pasar cada uno de nosotros, si estamos interesados en forma colectiva o individual, a realizar algunas preguntas, o por lo menos algunos comentarios que son más importantes que las preguntas. Así que muchísimas gracias y seguimos adelante. Bueno, muy claro. Me gustaría escucharlos. Me gustaría escuchar, veo compañeros radicales, me gustaría escuchar a los que son peronistas, a los que son radicales o a los que son de otra expresión política, porque a eso nos invita este documento, ¿no? A que dialoguemos entre todos para construir una Argentina mejor. Así que, Carlitos. Buen día. Bueno, primero agradecer la charla y después una pequeña reflexión, que no hay nada mejor que un argentino para otro argentino, y nos dejaron con que ser argentino era derecho y humano, o sea, no nos dejaron expresar, escondieron las lecturas. Bueno, esa es una simple reflexión que hago. No nos dejaron guiar sobre esta temática. Y en segundo lugar, me gustaría saber quiénes fueron las personas encargadas de recuperar ese documento. Usted dijo que fueron 10 años. Me gustaría saber qué proceso o qué institución o quiénes fueron los que recuperaron este documento. Gracias. Biblioteca del Congreso de la Nación, y el responsable del trabajo de recuperar el original del modelo con las correcciones hechas por Perón fue Oscar Castellucci. Es más, que lo pueden invitar porque les puede contar todas las peripecias que tuvo que vivir como para recuperar el documento, y está dispuesto. Yo le paso el teléfono a Torreta acá, a Aníbal, y lo invitan porque él les puede contar, y todos los años que le llevó a buscar, y todo el proceso de búsqueda de la documentación y el hallazgo final de esa famosa carpeta que le permitió hacer el libro y que hoy contemos con este documento tan importante. Gracias. Gracias por tan brillante charla, esclarecedora, y cosas que uno, por más que tenga 60 años, no la desconocía. Y segundo, preguntarle acá al compañero Aníbal, si bien uno lo ve, lo palpa, ¿cuál de las tres expresiones que han pasado ahora en las PASO ve que se refleja más en esta brillante locución que dio el señor? Bueno, con la ayuda de Pancho y los aquí presentes,
voy a tratar de contestar desde lo racional, teniendo en cuenta lo que planteó Pancho, que es el modelo, y digamos, teniendo en cuenta lo que dice cada uno de los candidatos y lo que han hecho cada uno de los candidatos. En primera instancia, digamos, hay una candidata que perteneció a los sectores de los años 70 que planteaban que la juventud debía desplazar a todos los demás sectores, sindicales, mayores, viejos. El modelo habla de una integración, una integralidad entre todos los sectores de la sociedad y no una guerra generacional. Hablando de Patricia Bullrich. Ella también, cuando fue parte del gobierno de la Alianza, redujo el salario de los estatales en un 13% y después realizó algo que fue criminal, que fue reducir en las jubilaciones de los argentinos en un 13%. Recuerdo que este gremio estatal, con la fuerte posición del secretario general, no se pudo, no se redujo ese 13% porque no se permitió, pero es... Y por último plantea la respuesta al reclamo social con la fuerza pública. Por ende, ahí no lo encuentro. Aparte, en algún momento planteó, acá se habla de la protección de los recursos naturales. Yo me acuerdo que Patricia había fomentado el pago de deuda externa con recursos naturales, gas, petróleo, etcétera, cuando en el gobierno de Mauricio Macri. No encuentro en la candidata Bullrich el modelo nacional en ningún aspecto, digamos, más allá de que quizá ninguno de los tres lo refleja en su totalidad, pero no lo encuentro en Bullrich. El candidato Milei, acá se habla de, bueno, soberanía es tecnología y es crecimiento tecnológico. Bueno, lo vieron en el folletín ese donde dice Ministerio de Ciencia y Tecnología, afuera. Ahí no lo estaría encontrando. A nivel, digamos, de desarrollo integral de la nación y de integración de las etnias, tampoco lo estaría integrando, porque él dijo, refiriéndose a ellos, que no sé quiénes son, somos superiores física, estética y fisiológicamente, digamos, emulando las mejores épocas del Tercer Reich. No lo encontraría en el modelo nacional tampoco al señor Javier Milei. Se habla de, digamos, destruir la educación pública, la salud pública, lo dicen. La soberanía no la veo en una dolarización de la economía, que tampoco ahora dice que puede hacer. No veo la integralidad de Latinoamérica, porque dijo que lo primero que hace es destruir el Mercosur y dinamitar el UNASUR prácticamente. En cuanto a la soberanía económica, destruir, dinamitar el Banco Central de la Nación, y digamos la destrucción de los sindicatos, que son uno de los capítulos enteros que habla del movimiento obrero y del sindicalismo, y él plantea la relación directa entre el individuo empleado y el individuo empleador, que es imposible. Pues imagínate vos sentarte a negociar, si trabajás en Apple, y anda a encontrarlo primero al dueño de Apple. Plantea la destrucción de las mediaciones. Por otro lado, yo soy un ferviente defensor del Papa Francisco y de la justicia social, dos conceptos que él considera lacras del universo: al Papa y a la justicia social. No lo encuentro tampoco en Milei el modelo nacional. En el candidato por el justicialismo, que es Sergio Massa, veo la intención. Las medidas que se están tomando tienen que ver, tardías o no, tienen que ver con el desarrollo del mercado interno, tienen que ver con lograr de alguna manera independizarse del fondo, logrando en algún momento un pago, coincida o no yo con esa salida.
las paritarias libres, porque si bien hay inflación, también hay paritarias libres. En el gobierno de Patricia Bullrich había inflación y no había paritarias libres cuando estaba la alianza. Entonces se va, ustedes lo ven en las paritarias que cierra Suteco, que está la inflación y hasta atrás estamos nosotros, digamos, las paritarias libres, el quite del IVA, el quite del impuesto a la ganancia, los bonos salariales. Hay una intencionalidad de acercarse a conceptos de soberanía, de desarrollo del mercado interno, de integración. Estos encuentros con Brasil tienen mucho que ver con eso. Y esto de definir con quién negociamos como país. Hay una visión muy limitada del candidato Milei que dice: con China no negociamos porque son comunistas. Hay una decisión política del candidato justicialista de negociar con quien considere el Estado Nacional que es conveniente negociar. Si podemos negociar con Estados Unidos tal cosa, negociamos con Estados Unidos. Si tenemos que negociar con China, negociamos, pero desde un encuentro, sobre todo entre Argentina y Brasil, en un marco de unidad. Yo creo que el candidato que más refleja en esta coyuntura el modelo argentino, falta muchísimo, es Massa. Y sobre todo, porque acá se habla de patria, porque hay que tener mucho coraje para cargarse la patria al hombro en un momento de crisis como el actual, donde quizá, digamos, una persona joven, 50 y pico de años, era más fácil correrse y esperar vientos mejores, y el tipo se cargó la patria al hombro y está haciendo... Yo no tengo duda, y yo personalmente voy a votar a Sergio Massa, porque, y siempre voy a votar al que entiendo que está más cerca de esto, aunque no lo represente en su totalidad, ¿no? No quiero volver para, digamos, Milei propone volver al preperonismo, cerrando el Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología, de Educación, de Producción, ¿no? A la dolarización. Antes de Perón, el Banco Central, los directores del Banco Central tenían un tercio de directores británicos. Patricia, bueno, nos propone volver al 2001, y el justicialismo es una cosa que mira para adelante, más allá de los nombres. Pero bueno, vos me preguntaste por los nombres y yo te digo que a mí, entender humildemente, se acerca más al desarrollo del modelo nacional Sergio Massa, sin duda. Yo no tengo duda. Compañeros que pueden dudar y están en su derecho. Si bien hay otros compañeros como Schiaretti, que es un compañero que es peronista, pero creo que en este caso el voto, digamos, debe ser a un compañero que represente todo esto, pero que tenga posibilidad de ganar. Había una pregunta ya. Sobre todos los temas que estuviste puntualizando del modelo, esta idea de universalización que hace hincapié en esta capacidad que lo que busca es diferenciar y no subsumir, homogenizando. Esta idea de esta perspectiva latinoamericana que él incorpora en este texto, esta idea de lo cultural, rescatando la cuestión de la tecnología como parte de un espíritu de época también, como también la cuestión de los recursos humanos, de los recursos naturales pensados en términos ya finitos y no infinitos, que también tiene que ver con un espíritu de época. Todo este gesto que Perón tiene en este texto, ¿vos a qué se lo atribuís? ¿Qué es lo que está viendo Perón en este texto que le interesa, este gesto intelectual, ¿no?, que tiene, y que le interesa volcarlo, escribirlo y dejarlo por escrito, no más allá después de todo lo que pasa con ese texto? Sí, obviamente después de tantos años de trabajar con los textos y la obra de Perón, uno se da cuenta que él, desde el punto de vista intelectual, es un hombre excepcional.
pero tiene además de su excepcionalidad, es un tipo que uno podría decir súper inteligente, es un tipo que tiene mucha capacidad de anticiparse al futuro. Es decir, vos viste que hay una corriente en la literatura que se llama ciencia ficción, que son gente que va a decir, pero ¿cómo este tipo escribió sobre los robots hace 40 o 50 años y ahora resulta que leo este artículo y está... Bueno, eso no implica un don especial, un don extrasensorial, sino una capacidad para proyectar, para anticiparse en el futuro. Perón es un tipo que tiene esa capacidad, que la tienen poco, que en general las deberían tener los grandes estadistas, porque los grandes estadistas son o deberían ser aquellos que tienen esa capacidad de anticiparse al futuro y por ahí de tomar medidas en el corto plazo que no son comprendidas en el futuro. Vos imaginate, por ejemplo, hubieras vivido en la época de Perón y estuvieras en una situación económica no muy buena, pero te enterás que están construyendo el dique Las Pirquitas, ¿no? Que se construyó en esa época. Y entonces vos decís, bien, pero ¿para qué están construyendo este dique? ¿No? Si yo, en realidad que me den la plata a mí, que yo la estoy pasando mal. Ahora, ese dique Las Pirquitas, junto con otros 7 diques y represas que se construyeron entre el 43 y el 53, en esos 10 años, estaban tratando de garantizar la soberanía energética del país, que las futuras generaciones necesitaban para que la Argentina fuera libre. Es decir, que el estadista, que en general no solamente tiene capacidad de anticiparse al futuro, sino que además realiza, vos fíjate que él no hablaba de obras públicas, hablaba de realizaciones. Las realizaciones son intervenciones sobre la realidad con sentido estratégico, es decir, con un sentido de futuro. El sentido de futuro. Acá está en juego el futuro. Perón es un hombre de futuro. Yo creo que se aburría en la coyuntura. Yo pienso que en un Perón actuando en la política, digamos, cotidiana, donde lo máximo que se discute es si va a ser concejal de Quemú, la prima o la tía de Carlitos, ¿me entendés? Se aburriría muchísimo, pues, por supuesto, seguramente hubiese elegido ser un gran escritor de ciencia ficción. Pero es un hombre que se anticipa al futuro, lo hace ya, y de ahí toma el Papa Laudato Si, el documento de los pueblos de 1972, donde habla por primera vez de desarrollo sustentable. Es el primer estadista que habla de desarrollo sustentable. Vos lo marcaste muy bien, dijiste, sí, pero este tipo estaba hablando no solamente de los recursos naturales, sino de la sustentabilidad. Y esto, año 74, 2 años antes, conferencia de Estocolmo, él había enviado la carta de los pueblos. Ahora, ¿es un extraterrestre? No. Es un hombre con una capacidad, extraordinaria, que además, como buen estadista, dejó registrado cada uno de sus actos de gobierno. Son 28 libros. Si vos querés estudiar qué hizo Perón durante toda su vida política desde la gestión del Estado, tenés que leer 28 libros, porque lo dejó registrado específicamente. Fue un hombre extraordinario. Y vino a unir el país. Dijo, o se unen o se matan entre ustedes. Nos matamos entre nosotros. Es decir, lo primero que hace es, che, Balbín, vení. Vamos a ver si podemos hacer la fórmula. Bueno, Alfonsín dijo, no, ¿por qué no? Bueno, le obturó la posibilidad de una fórmula conjunta. Eso posiblemente hubiera limitado, no lo sabemos. Pero
lo importante acá es que nos encontramos ante cuando vos leas el modelo, veas el modelo y decís, pero ¿cómo puede ser que este tipo esté escribiendo sobre lo que nos está pasando hoy? ¿Qué es? ¿Merlín, el mago Merlín? No. Eso se llama desarrollo de la capacidad estratégica. Los pensadores nacionales jugaban mucho a esto. Hay un grupo de pensadores nacionales. Y este juego lo hacían en el Café Tortoni. Está la mesa, en una de las mesas del Café Tortoni se juntaban Scalabrini, Ortiz, Palacios, etc. Entonces el juego era pensar cómo iba a ser la Argentina en el año 2050. Es como que si vos te juntaras con tus amigos y no sé, ¿a qué te dedicas? ¿En qué parte estás? ¿Salud, educación? En salud. Y profe de filosofía. Bueno, digamos, te juntes con tres o cuatro compañeros filósofos en un bar sistemáticamente y se pongan a pensar cuál va a ser el paradigma filosófico de Latinoamérica en el año 2150. Ese es el juego. Es un juego, es teoría de los juegos, es un juego. Bueno, este hombre era así. Todo es así. A ver, vos agarrás y decís, no puede ser. ¿Por qué? No, en cierto sentido le tenés medio bronca, lo odias en el buen sentido, decir, no puede ser. Pero aparte, su exilio, que podría haber sido parte de una tortura, él lo utiliza para colocarse, como dice Malechar, arriba del laberinto, es decir, como para poder observar el futuro del mundo, y él ahí observa lo que después se conoció como globalización. Lo que él dice de universalización, después fue mal llamado globalización, porque la globalización implica supresión de diversidades. En cambio, para Perón, universalización es integración de diversidades. ¿Me entendés? El proyecto de Perón para el mundo es enriquecer el mundo con lo particular de cada uno, no suprimir, no el pensamiento único. Es fantástico para quienes estudiamos esto, decir, pero bueno, lamentablemente. Y respecto a los trabajadores del Estado, bueno, hay que pensarla muy bien. Están pensando en suprimir entre 1,5 millones y 2 millones de trabajadores del Estado, tanto del país como de los gobiernos locales. También está el voto de interés, ¿no? Porque yo lo nombraría eso, porque obviamente dentro de digamos, los proyectos que están, por lo menos en dos de los candidatos, está el volver otra vez, y nosotros ya lo vivimos, por suerte. Yo se lo digo porque mientras en el gobierno local, más allá del tema salarial, no hubo grandes despidos, o prácticamente no hubo despidos durante la época de Menem, yo fui uno de los despedidos por el Fondo de Reconversión Laboral del Estado Nacional. Ya nosotros en el Estado Nacional sufrimos, no sé qué cantidad, pero no sé si llegamos al 1.000.000, pero un poco menos de cantidad de despedidos. Y ustedes no saben lo que significa eso. Ver que cayó el de al lado, cayó el de enfrente y después caíste vos. Y te voltean. Si te voltean, te dejan, digamos, y dicen, sí, mire, usted estará en un fondo de reconversión, de recapacitación, y verá, tendrá que arreglársela usted para encontrar un lugar donde ir a trabajar. Le dice, pero yo tengo 60 años, 65 años, ¿quién va a querer que yo vaya a trabajar? No se preocupe porque tiene un año para hacer esto,
Y después si termina, bueno, si no termina, entonces, bueno, ahí empieza su desvinculación del Estado y entonces te pagan 3 años para armarte un kiosco. Y después, como uno no es kiosquero y no sabe armar un kiosco, arma el kiosco y funde el kiosco. No, yo les aviso, porque estos tipos ganan y es lo primero que hacen. Y acá en la ciudad, ni les va a pasar lo mismo, discúlpeme. ¿Por qué? No porque Macri sea malo o bueno, porque yo no lo conozco, la verdad no tengo ni idea, sino porque va a venir ¿cómo se llama? Va a venir la lógica. Va a venir, bueno, si la lógica del gobierno nacional es achicar el Estado para agrandar la nación, bueno, esa lógica también puede ser aplicada también al gobierno local. Yo pensaría también en eso. No sé, ustedes, pero yo estaría... Nosotros estamos, profesores universitarios, preocupadísimos por ese tema. Es más, es el tema. Pregunta, gracias. Nada, simplemente agradecerte la charla, agradecer a toda la mesa, los compañeros, muy interesante la charla y la verdad que nos hace reflexionar, nos hace pensar. Creo que son muy didácticas, creo que nos sirven a todos los compañeros para si nos olvidamos de algo, tener en claro lo que tenemos que expresarle a los demás compañeros. Esta creo que es una herramienta, estas charlas creo que se están dando en todos lados y bueno, es lindo participar para poder expresarle a nuestros compañeros lo que puede ocurrir si caemos en manos de gente inescrupulosa, gente que no quiere el país, gente que no quiere la patria, gente que no quiere a los trabajadores. Así que agradezco y simplemente eso. Y gracias por dejarme compartir con ustedes. Muchas gracias. No desperdiciar el pasado. Esto es parte del pasado, pero el pasado es presente y el presente es futuro, ¿no? No desperdiciar el pasado. Nosotros tenemos, en este caso, un documento, digamos, que fue elaborado por parte de la materia gris más importante de la Argentina en una época, un documento escrito para afrontar estas épocas que estamos atravesando, y me parece que está bueno que nos pongamos en contacto con este texto y que ese texto nos sirva para reflexionar y aportar a ese modelo con el cual se soñó Perón. Yo les agradezco muchísimo la invitación, sé que tienen que ir a trabajar a cada uno a sus lugares de trabajo. Le agradezco mucho a Aníbal y a las compañeras, son mayoría que a las compañeras, son mayoría, así que ahí estaban, había un capítulo muy especial sobre la mujer. Yo no lo pude leer, pero no por una cuestión de machirulo, sino porque teníamos que terminar, pero se anticipa. Yo no sé si lo voy a encontrar porque es muy interesante, porque se anticipa a lo que vino después, lo que vino después respecto a la mujer. Estamos en el 74. Pónganse en el 74. Estamos viviendo, no obviamente en el año 2000 y pico, donde hubo una serie de conquistas de las mujeres en todas las, el no es no, ni una menos, etcétera, etcétera. Estamos en otra época. Pero en el modelo se toma un espacio para advertir la importancia de lo que venía en términos de la participación de la mujer.
Y dice, en cuanto a la mujer estamos profundamente satisfechos, lo dice de un lugar masculino, ¿no? Como mandatarios, como presidente y como hombres, de su evolución. Más de 25 años pasaron desde que la asignación del derecho a voto femenino terminó con la subordinación política de la mujer. Nuestras mujeres mostraron desde entonces que pueden trabajar, elegir y luchar como los varones y preservar al mismo tiempo los atributos, bueno, de la feminidad y ser madres ejemplares con que imprendan de afecto nuestras vidas. Es decir, él obviamente hay que entender que lo escribe en el año 74, pero deja un capítulo especial porque él se da cuenta que calculen que está en Europa y se dan cuenta que viene un avance importante de lo femenino, ¿no? De lo femenino en todo sentido. Y yo creo que eso le está aportando a las organizaciones políticas y a nosotros mismos. Nosotros mismos nos está enseñando mucho todas estas cuestiones. Estábamos acostumbrados, mal acostumbrados. Yo a veces le echo la culpa a mi mamá, pero no, porque fue mi mamá la que me sobreprotegió un poquito. Pero en definitiva, ya el tema de la mujer estaba en agenda dentro del modelo. Y él pone esto para discutirlo, porque cada uno de estos puntos que él coloca dentro del modelo son para discutirlo. Bueno, yo les tiro esta opinión mía sobre el rol de la mujer. Discútanlo. Posiblemente si esta discusión se hubiera dado, se hubiera avanzado mucho en aquellos tiempos sobre la cuestión de los problemas que traen a la mujer. Pero recuerden una cosa muy importante, que el Partido Peronista Femenino, única experiencia a nivel universal, no podía, por recomendación de Perón, por recomendación, no por imposición, le dijo, cuando estaba armando Evita el Partido Peronista, que no entren los hombres. Los hombres tenían vedado el acceso al Partido Peronista Femenino. Porque ¿saben para qué? Porque la presencia masculina podía significar un instrumento de opresión sobre los debates y sobre las sensaciones y sobre las cuestiones que las mujeres tenían que discutir para evolucionar en el campo de sus derechos. Como una autodefensa, dice acá la compañera. Fíjense, estamos en el año 40 y pico. En el Partido Peronista Femenino no podían entrar los hombres, los echaban. Pero no porque eran antimasculinos, no eran antimasculinos, sino porque las mujeres tenían que hablar de cosas que si había algún hombre presente se iban a sentir inhibidas. Fíjense lo que significó. Eso fue único en la historia de la humanidad. El único partido partido político femenino impresionante. Es como una cosa muy bueno, obviamente Partido Peronista Femenino, voto femenino, 33% de los cargos. Se venía una revolución femenina muy importante, ¿no? Acá lo vamos a comprometer al profesor y lo vamos a comprometer a los compañeros, porque vos decís que Perón escribe esto y que faltó la última etapa, que fue discutirlo, debatir y escribir y devolver. Claro. Bueno, nosotros los invitamos a que consigan el texto, a que lo discutan, lo corrijan, no sé si la palabra es corregir, pero que debatan con el libro, ¿no? Que discutan con el libro, que escriban lo que ustedes consideran que falta, que lo deconstruyamos. bueno, y que en un plazo determinado, que total tenemos
contacto con todos ustedes, lo traigan escrito, por lo menos de alguno de los capítulos, cada uno o en grupos, y lo podamos compartir con el profesor Pestana. Podemos traer a Castellucci, y que lo que no hizo la comunidad en su totalidad, porque vino el golpe, porque después en la democracia nos ocupamos más de los cargos que de la construcción de una nación más soberana, más libre y más pujante, lo hagamos, por lo menos en este espacio que nos toca. Así que yo los invito, si están de acuerdo, dale. Bueno, lo vamos a repartir el libro que la compañera nos acaba de dar. Así que tomarnos un tiempo tranquilo, sin correr, que puede ser antes del fin de año, que puede ser en marzo del año que viene, pero sí lo que digo es, léanlo, discutan con el libro, escriban, hagamos este ejercicio, pues nosotros entendemos que formamos para la acción y que acá hay dirigentes, ya actuales o en potencia, y por qué no, acá puede haber un futuro diputado nacional, una futura diputada nacional, una futura ministra de la mujer, si es que no gana el que quiere sacar el Ministerio de la Mujer. Acá hay dirigentes y que necesitamos que sepan debatir un modelo, ¿no? Eso los invitamos a que hagan esa actividad, lean, analicen, debatan y escriban. Y después Milay y Guille y Fernando les ponemos una fecha, lo que quieran, 2, 3, 1, 10, no importa, y volvemos a encontrarnos para debatir y traer las conclusiones, como dicen ahora, la devolución de lo que ustedes interpreten del modelo. Si están de acuerdo, lo hacemos. Y yo les pido un fuerte aplauso a la banda. Hola, ¿qué tal? A ponernos un poco de inteligencia en nuestro pensamiento para ordenarnos políticamente y saber cuál es la Argentina que queremos y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, lo importante de todo esto es que hoy hombres y mujeres que componen nuestro gremio nos llevemos a casa la reflexión que nos deja Francisco y que a través de Aníbal, que es un maestro en tratar de sembrar peronismo en cada uno de nosotros y de nosotras. Que tengamos en cuenta que esta organización sindical es una organización peronista. Para los que no lo recuerdan, bueno, acá estamos nosotros para decirles que acá se construye peronismo abriendo cabezas, ¿sí? Para adelante, leyendo y sabiendo de qué lado de la mecha uno quiere estar. Si quiere estar con el pueblo, si quiere ser soberano, si quiere tener independencia económica, o como dicen los que saben, si queremos estar dominados por el capitalismo y por el imperialismo. Entonces, que nos llevemos a casa esto que nos deja Francisco y que también nos deja el otro Francisco, que lo tenemos allá en un cuadro, ¿sí? Y que